Bueno, vamos a empezar ahora con la guía número 4 o práctico número 4, dinámica. Vamos a empezar con el problema número 1. El problema número 1 dice, dice que un bloque, ¿sí? Un bloque de 5,1 kilogramos es tirado a lo largo de un piso horizontal de rozamiento despreciable por una cuerda que ejerce una fuerza F de magnitud 12 newton y forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. A dice realice un esquema representando todas las fuerzas actuantes sobre el bloque. B. ¿Cuál es la aceleración del bloque? C. La magnitud de la fuerza F se incrementa gradualmente. ¿Cuál es la magnitud F en el momento justo en que el bloque es levantado del suelo? Y por último, D. ¿Cuál es la aceleración en dicho instante? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el primer punto, lo que vamos a hacer es dibujar todas las fuerzas actuantes, ¿sí? Que es hacer todo el bloque, es el cuadradito este, y acá tenemos el piso horizontal. Tenemos nuestra F, que dicen que es igual a 12 newton, ¿sí? Su módulo, bien, es 12 newton. Vamos a poner acá que es el módulo. Y esta va a tener proyecciones Fx y Fy, donde nuestras coordenadas son y x. Vamos a tener el peso del bloque, que es la masa por la gravedad, donde la masa es 5,1 kilogramos. Y luego también vamos a tener la normal, que ejerce el piso al bloque para que éste no se hunda. Y ahí ya tenemos todas nuestras fuerzas. No hay fuerza de rozamiento, por lo tanto, son todas las fuerzas que tenemos. Entonces tenemos un ángulo de 25 grados y una masa de 5 grados. Luego en el inciso B nos pregunta cuál es la aceleración. Entonces lo que hay que ver es, primero, si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual a 0, ya que no va a estar acelerado debido a que se mantiene en el horizontal. En el eje Y igual a 0, siempre. Luego, si hacemos sumatorias de fuerzas en el eje X, va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración del bloque. Bien, eso es lo que lo dice la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, de estas dos ecuaciones, ahora vamos a plantear qué es lo que podemos averiguar. Entonces, planteemos estas dos ecuaciones y veamos qué tenemos. Si planteamos esta ecuación, nos queda el peso lo conocemos y la fuerza de esta la conocemos. Entonces, primero lo vamos a escribir es, el peso va a ser igual a 5,1 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto, ¿a qué nos queda igual? Bueno, hagamos la cuenta. Y nos va a quedar que es 5,1 por 9,8 igual a 49,98. 49,98 newton. Y esto, sí, el peso lo vamos a poner como vector y vamos a poner negativo y eje Y. Negativo y eje Y. Bien, y ahí está escrito como un vector. Luego vamos a tener las fuerzas en el eje. Fuerza X, bien, que va a ser igual a que va a ser igual al coseno, ¿sí? El coseno es el adyacente por la hipotenusa, o sea que va a ser los 12 newton que teníamos por el coseno de 25, esto en X, esto va a ser igual a, entonces hacemos coseno de 25 por 12 y nos da 10,87. Esto nos da 10,87 newton en el eje X. ¿Estamos bien? Y luego por último
f de i va a ser igual a los 12 newton, pero ahora en vez del coseno es el seno, ¿sí? El f de i corresponde al seno del ángulo. Entonces ponemos seno de 25 en i y obtengamos el resultado. Entonces seno de 25 por 12 igual 5,07. 5,07 newton en i. Bueno, hicimos todas las cuentas, sacamos todas las fuerzas. No era necesario para el punto B, solamente era necesario hacer sumatorias en X. Pero bueno, entonces si ahora planteamos la ecuación sumatorias de fuerzas en X, ¿qué tenemos? Tenemos solamente f de X, no hay ninguna otra fuerza, solamente esta. Entonces nos queda 10,87 newton, ¿sí? Positivo porque decimos que hacia la derecha es positivo, igual a la masa que es 5,1 kilogramos, por la aceleración que no la conocemos. Despejamos la aceleración y nos queda que la aceleración es igual a 10,87 newton dividido 5,1 kilogramos, y esos hacemos la cuenta y nos queda que la aceleración es igual a 2,13 metros sobre segundo cuadrado. Bien, bueno, ya obtuvimos el primer punto, el punto B y su respuesta. Luego nos dicen en el punto C, ¿qué nos dice? A ver, repasemos qué es lo que nos dice el punto C. El punto C dice, la magnitud de la fuerza F, o sea, la F que teníamos de 12 newton, se incrementa gradualmente. ¿Cuál es la magnitud F en el momento justo en que el bloque es levantado del suelo? Bueno, dice que nosotros vamos a ir incrementando esta fuerza, de modo que en algún momento esta fuerza va a ser capaz de levantarla. ¿En qué momento va a ser capaz de levantarla? Bueno, en el momento que la componente de f de i sea igual al peso. O sea, cuando uno haga sumatoria de fuerzas en i, la normal sea igual a 0. ¿Sí? Esa es la condición. Cuando no hay normal, significa que estamos levantándolo del peso. Entonces, planteemos nuestra ecuación en i. Entonces, nosotros teníamos sumatorias de fuerzas en i, decíamos que era igual a 0. En este caso también va a ser igual porque ponemos justo el momento que está levantado. Y era igual a menos el peso, que lo conocemos, ¿sí? Más la normal, ¿sí? Y más la fuerza en componente i. En nuestro caso es la incógnita, no la conocemos, ¿sí? Es lo que queremos averiguar. Pero decimos que esto es igual a 0. Entonces esto nos queda igual a que menos el peso más f de i es igual a 0. ¿Estamos bien? La condición que le estamos poniendo, que es en el momento justo que se levanta, es esta, ¿sí? Es que la normal es igual a 0. Entonces, en C, la condición es que la normal es igual a 0. Esa es nuestra condición. Entonces, ya tenemos qué es lo que nos dice. Entonces, acá nos queda muy fácil. Nos queda que el peso es igual a f de i, ¿sí? Entonces, de acá tenemos que el peso lo habíamos calculado anteriormente. Nos habían quedado 49,98. Entonces, 49,98 newton es igual a f de i. Y f de i, no nos está preguntando f de i, nos está preguntando f. Nosotros sabemos que f de i es igual al módulo de f por el seno, ¿sí? Por el seno de 25 grados. Entonces ahí ya podemos despejar. Tenemos todos los datos y lo único que no tenemos es la f. Entonces, el módulo de f va a ser igual a 49,98 newton, ¿sí? Dividido el seno de 25 grados. Y ustedes, si hacen esa cuenta, ¿sí? 49 dividido el seno de 25, le va a dar que el módulo de f es igual a 118,9
106,26 newton. Y ahí ya tenemos la respuesta del problema C. Ahí vamos bien, ¿eh? Ya logramos la incógnita del punto C. Bueno, ahora veamos qué sigue. Y por último dice, ¿cuál es la aceleración en dicho instante? Bueno, una vez que ya tenemos la fuerza, hay que repetir lo que hicimos en el punto B. Entonces, en el punto A, B, C, D, disculpen, nos preguntan cuál es, vamos a poner, aceleración prima. Bueno, entonces, habíamos visto que la aceleración era la componente de la fuerza en I, ¿sí? Era la componente en la fuerza en I. Entonces, lo que hay que hacer ahora es decir, nosotros teníamos que f de x era igual a la aceleración prima por la masa. ¿Y qué es f de x? F de x va a ser el módulo de 118,26 newton, pero por el coseno de 25. ¿Sí? Entonces, si hacemos todo esto dividido la masa, A' va a ser igual. Bueno, entonces teníamos 118,26 por coseno de 25 y esto nos da 107. ¿Estamos? Eso nos da 107. Entonces ponemos acá 107,17 newton dividido 5,1 kilogramos. Y esto nos queda dividido 5,1. Nos queda 21, entonces nos queda que la aceleración prima es igual a 21,01 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí obtuvimos el resultado de el punto D. Y ahí ya sabemos todas las incógnitas resueltas del primer problema dinámico. Entonces repasemos rápidamente. Primero, siempre, aunque el problema no se los pida, hagan un esquema de todas las fuerzas que actúan, como hacíamos en estática. Entonces tienen la normal, el peso del cuerpo y las fuerzas que actúan y sus componentes. Calculamos nuestras ecuaciones, planteamos nuestra ecuación, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Con estas dos ecuaciones, luego veamos que calculamos el peso, la componente en I, la componente en X y la componente en Y. Planteábamos nuestra ecuación sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Aceleración, masa, despejábamos la aceleración. Luego en el punto C nos pregunta cuándo se levanta. Bueno, la condición era que la normal sea 0. Nuestra ecuación era peso más normal más f de I, esto igual a 0. Y si esto es igual a 0, implicaba que el peso era igual a f de I. Y de ahí, con la ecuación de f de I, que es f por seno de 25, despejábamos cuál era la fuerza. Una vez que teníamos la fuerza, volvíamos a la ecuación y calculamos con esta nueva fuerza cuál sería la aceleración. Recordábamos que la aceleración era igual a f de x f de x es igual a la aceleración prima por la masa. Despejamos la aceleración y listo. Muy bien. Ahí terminamos con el problema.